Piratas. Hombres fuertes y malvados con sed insaciable de alcohol y riquezas, comúnmente comandados por un capitán, asaltaban barcos que transportaban mercancías llenas de oro y otras riquezas. Eran muy temidos debido a que acostumbraban a esclavizar a sus enemigos, torturarlos e inclusive echarlos por la borda en aguas con tiburones. Algunos de ellos son famosos por sus hazañas y otros por sus temibles costumbres. Pero, de lo que no cabe duda, es que estos eran unos completos desquiciados. Yo soy el documentalista y esto es Piratas, parte 2. Nicholas Brown, conocido por sus contemporáneos como el Gran Pirata, fue un pirata inglés que operaba en la costa de Jamaica en el siglo XVIII, pero poco se sabe sobre su vida temprana. Se forjó su propio nombre en las Américas, asaltando y saqueando barcos ingleses, portugueses y españoles. Con el tiempo, se le ofreció un perdón real con la esperanza de parar su salvaje pirateo. Al principio, Brown aceptó el perdón, pero pronto se aburrió de la vida en el buen camino y volvió a la vida como un pirata. Enfurecido, el gobierno de Jamaica ofreció una recompensa de 500 libras por su cabeza. Brown tenía un amigo de la infancia y rival llamado John Drudge, que tomó esta recompensa literalmente. Persiguió a Brown y lo mató. Después de la muerte de Brown, Drudge decapitó a su viejo amigo y metió su cabeza en un escabeche en un barril de ron. Volvió a Jamaica y reclamó el premio. Sadie Farrell era la líder de la banda de Nueva York y era famosa por dar un cabezazo a sus víctimas del sexo masculino en el estómago y también por robarle a los ciegos. A pesar de que comenzó su vida de crimen con pequeños robos, ella quiso convertirse en un pirata al presenciar el robo frustrado de una corbeta por la calle Charlon Gang. Farrell saltó a ayudar a la banda y dirigió con éxito la adquisición de un barco mucho más grande pocos días después. Farrell era conocida por su vulgaridad y su imprudencia, navegando hacia arriba y abajo de los ríos Hudson y Harlem para robar a otros barcos, pueblos y secuestrar a personas para obtener sus rescates. Sadie la Cabra también era conocida por llevar una cadena con una oreja alrededor del cuello, un trofeo que había sido mordido a un gángster rival durante una pelea. La tripulación viciosa de Farrell continuó con sus ataques durante varios meses antes de que los agricultores locales se agruparan y formaran un grupo lo bastante grande y fuerte como para luchar contra ellos. Aunque Farrell se vio obligada a volver a la vida en la tierra, siempre fue recordada como la reina de la línea de la costa. François L'Olonnel. Durante la década de 1600, François L'Olonnel nació en Francia como Jean David Nel, de padres pobres que se vieron obligados a ponerlo en la servidumbre. Una vez que su servidumbre fue completada, en última instancia, viajó a Saint-Domingue, actual Haití. L'Olonnel estaba en casa en el asentamiento colonial y se convirtió en un bucanero, apuntando a los buques con mercancías procedentes de España y del este de las Indias.
Después de un naufragio en el que se atacó a su tripulación y casi fue destruida por los soldados españoles, L'Ollonais juró venganza. Se llevó al resto de sus hombres a una isla conocida como Isla de la Tortuga, donde atacaron y saquearon la ciudad, destruyendo todo un equipo de rescate enviado por el gobernador de La Habana. L'Ollonais solo dejó con vida a un marinero, un testigo, para contar la horrible historia. Conocido por su crueldad, L'Ollonais disfrutó de la tortura de prisioneros. Un par de sus métodos favoritos eran cortar las porciones de carne con su propia espada y hacer welding, un proceso en el que una cuerda se apretaba alrededor de la cabeza de una persona hasta que los ojos se le salían. Mientras escapaba de un ataque de soldados españoles, L'Ollonais llevó la nave dañada a la costa de Panamá. Cuando él y su equipo se pusieron a buscar comida y suministros, fueron capturados por la tribu indígena Kuna. Esto resultó ser el final del temible L'Ollonais. Los Kuna eran caníbales y lo devoraron a él y a toda su tripulación. Stenka Razin, un combatiente rebelde cosaco y pirata a mediados de los años 1600. Sigue siendo un héroe popular actualmente en Rusia. Tradicionalmente, a los cosacos se les dio cierta autonomía por el gobierno ruso. Sin embargo, a principios de 1600, eso comenzó a cambiar. El gobierno ruso ejerció más control sobre los cosacos, a menudo a base de repartir castigos severos y recaudar impuestos. Stenka Razin había sido un líder de la comunidad desde hacía mucho tiempo, pero después de que su hermano fuera ejecutado por las tropas rusas, Stenka juró vengarse. Él llevó 1000 cosacos al río Volga y capturó un gran número de barcos. Bajo su autoridad, los cosacos navegaban arriba y abajo del Volga, saqueando barcos mercantes y liberando presos políticos. Las acciones de Razin lo convirtieron en un héroe campesino e inspiraron a los levantamientos en toda Rusia. Muchos creían que no podía ser derrotado. Una vez que su ejército alcanzó una cifra de más de 2000 cosacos, Razin expandió sus operaciones hasta el mar Caspio y la costa de Persia. En 1671, Razin planeó una audaz captura de la ciudad de Simbirsk, pero fue traicionado por sus propios soldados. El pirata, derrotado, fue llevado a Moscú, donde fue brutalmente torturado durante 4 días y finalmente ejecutado. A pesar de que su líder había muerto, los rebeldes cosacos continuaron luchando contra los tiranos rusos. El liderazgo de Razin es recordado a través de historias y canciones. Barba Negra. Su reinado de terror duró apenas 2 años, desde 1716 a 1718. Pero Barba Negra dejó tal impacto en la imaginación popular que su época fue conocida como la Edad de Oro de la piratería. Su nombre real era Edward Teach y nació probablemente en Bristol, aunque no existen datos fiables sobre su infancia y juventud. Algunos relatos proclaman que llegó a tener 14 mujeres, pero tampoco hay documentación que lo pruebe. Sí se sabe que la última fue Mary Ormond, natural de Bath, en Carolina del Norte. Teach impresionaba por su elevada estatura, a la que añadía una imagen impactante. Le gustaba mostrarse en público tocando con un aparatoso tricornio con plumas y armado a conciencia con varias espadas, cuchillos y una pistolera con 3 juegos de pistolas de diversos calibres. Para rematar, acicalaba su poblada barba oscura con mechas de cañón que le colgaban como adornos navideños y que encendía
cuando entraba en combate. Quienes le vieron luchar decían que se parecía al diablo, con su terrorífica mirada y una nube de humo en torno a la cabeza. En ese sentido, fue el verdadero inventor del look pirata. Su táctica favorita consistía en perseguir barcos mercantes y encaminarlos a canales de navegación peligrosa que él conocía bien, para abordarlos y apoderarse de todos los objetos de valor, comida, licor y armas que llevaran. Por ese procedimiento, Teach y sus hombres capturaron 6 navíos y derrotaron al buque de guerra de la Royal Navy Scarborough, que iba armado con 30 cañones. Gracias a la poderosa flota que unió en la costa atlántica de Norteamérica, Barba Negra estableció varios refugios piratas en las Bahamas, Carolina del Sur y Carolina del Norte, a cuyo gobernador, Charles Eden, pagaba regularmente a cambio de impunidad. En mayo de 1718, Teach protagonizó una de sus acciones más sonadas al bloquear el puerto de Charleston, cercar la ciudad y secuestrar a varios ciudadanos prominentes, por cuya libertad pidió un rescate insólito: una caja de medicinas. Cuando la recibió, Teach liberó a sus prisioneros y se hizo a la mar. Al parecer no era tan fiero como proclamaba su leyenda. En todo caso, los comerciantes de los enclaves atlánticos perdieron la paciencia ante las fechorías de Barba Negra y pidieron ayuda al gobernador de Virginia, que envió en su persecución 2 balandros al mando del teniente Robert Maynard. Este alcanzó la flota pirata junto a la isla de Ocracoke el 2 de noviembre de 1718, cuando la mayoría de la tripulación de Barba Negra estaba en tierra. Los hombres y cañones de Maynard superaban a los piratas en proporción de 3-1, que salieron derrotados en desigual combate. Teach recibió 5 balazos y varias heridas de sable antes de caer. Maynard lo decapitó y colgó su cabeza en el patio de la guarnición de Hampton. Y yo soy el documentalista, y esto fue Piratas, parte 2. Saludos especiales para Martín Cortés, Iván Martínez, Javier Mondragón, Daniel Agustín Brasil, Alex Quintana, José Patena, ya lo dije, César C.H. Ramírez, Lady Barrera, Rodríguez, Lázaro Peñalosa, Nequito Gaming, Antonio Constantino, José Chacón Vargas, Jacqueline Jaimes, Mario Murillo, Joshua Vega, Lázaro Peñalosa, Ro 1939 Rodríguez, Carol Quintana, Alfredo Payano, José Fernando Morales Pérez, Julián Acuña, Gabriel Alice, Darwin Jaramillo Camacho, Maribel Villegas Embrera, Miguel Esqui, Luis Herrera, José Gabriel Bellido Cagua, José Gerardo Morales, Steven Agudelo, El Mexicanito, Carmen MG, Carlos Rueda Grijalva, Andrew Suayán Corredor Ramírez, Sneider Merino, Ángel Suárez y Abinadab Mazariegos. Gracias y hasta la próxima.